Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Reunión, secretario general de la OEA y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. MAP OEA apoya el proceso de capacitación para coordinadores de guardias indígenas. Reunión, secretario general de la OEA y senador de Estados Unidos. Secretaria ejecutiva de la CIM OEA conversó con la agencia de noticias Somos Nativa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, y líderes de la organización. Durante el encuentro compartieron puntos de vista sobre temas de sustentabilidad de la prensa, libertad de expresión y la necesidad de combatir la impunidad y proteger la vida e integridad de los periodistas en las Américas. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA apoya el proceso de capacitación para coordinadoras de guardias indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca en los temas de diálogo, transformación de conflictos, herramientas de análisis y negociación que constituyen una oportunidad de seguir construyendo paz con los territorios. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien conversó sobre los temas principales de la actualidad regional. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, conversó con la agencia de noticias y medios de comunicación Somos Nativa sobre el matrimonio infantil. Querido Carlos Cornejo, como siempre, un placer verle y un placer poder estar en tu querido país, Perú, y conversar de las cosas que están sucediendo en nuestra región en relación con las mujeres, con las niñas. Y en verdad tocas un tema que debería conmover al mundo. Parece que nos hemos acostumbrado a ver chicas embarazadas que nos pasan al frente en el marco de relaciones impropias. Y cuando estamos como que hemos perdido la capacidad de asombro, realmente las cosas nos cuesta verlas desde otro lugar. Y por eso la importancia de lo que está haciendo la región. Porque no solamente Perú está intentando pasar un instrumento de esta naturaleza, lo han hecho muchos países de la región, algunos con mucho éxito, y de eso se trata la Comisión Interamericana de Mujeres, de traer esas buenas prácticas de otros lugares a los otros países de la región, para que nos demos cuenta que es posible cambiar los paradigmas, y que aquí lo que estamos cambiando es el paradigma de la capacidad de decidir. Cuando esto es una abstracción de que la capacidad de decidir está en los 18 años, pero hay un consenso generalizado en relación con esto. Y si te das cuenta, estos 18 años son necesarios para todo lo importante de lo público, para votar. Son necesarios estos 18 años para manejar, para tener una licencia, porque es muy importante que la voluntad esté ahí, que tengamos cierta edad de madurez para poder tomar esas decisiones del mundo de lo público. Y resulta que en el mundo de lo privado sí podemos hacerlo. Y no lo podemos hacer más bien, sino que lo tienen que hacer nuestros padres y pueden tomar una decisión de una niña en relación con el resto de su vida, en relación con lo que va a hacer el resto de su vida, cuando tiene 14 años, 16. Claro. Esto es lo que estamos hablando, por eso me parece tan importante. Alejandra, ¿por qué los países de América Latina han sido tan tolerantes o han avalado el matrimonio infantil? ¿A qué lógicas ha respondido? Bueno, yo creo que hay una cultura de privilegio de lo masculino. Sin duda alguna, la mayoría de estos datos que dabas para Perú, de 5,000 matrimonios, la mayoría son mujeres menores de edad y no hombres menores de edad. Así es. Eso no es lo que está sucediendo. Y la mayoría de ellas estaba embarazada y muchas veces producto de relaciones abusivas, impropias, donde entonces la forma de resolverlo era eso, haciendo un matrimonio. Y de algún modo estas niñas pasaban de la autoridad del pater familia
que posiblemente tenga desventajas económicas, una familia con problemas de mucha naturaleza, y la pasa al espacio del marido, bajo la tutela del marido. Eso es lo que está sucediendo técnicamente. Y cuando hablamos de esto en nuestra región y por qué lo estamos tolerando, argumentamos una serie de narrativas inaceptables, como los temas culturales, que entonces son exigibles para las personas pobres y para las personas que tienen recursos y las personas que están en otra situación. La mayoría tienen otras opciones. Cuando uno habla de derechos humanos, habla de una universalización, que sea un discurso válido para quienes no tienen recursos y un discurso válido para quienes tienen en su agenda estudiar, decidir sobre su vida cuando tengan los elementos para hacerlo. Y Alejandra, ¿y cuáles, en general, a partir de las investigaciones hechas por ustedes, cuáles son las implicancias y las consecuencias de un matrimonio infantil en la vida de las niñas? ¿Qué cosa lastra, qué cosa daña el matrimonio infantil en una adolescente? Bueno, la primera es el tema de la violencia, es el lastre de nuestra sociedad. Imagínense una niña, y es que es una niña de 14 años, claro, en una relación con una persona que le lleve 10 años. Y hay muchas relaciones impropias donde las diferencias de edad no son 10 años, son muchas más. La capacidad de negociación de esta niña en el marco de esta relación, a quienes estamos en relación de pareja, sabemos la dificultad de la negociación cotidiana para la toma de decisiones. Sin duda. En igualdad cuesta. Imagínense en esta situación de desigualdad. Claro. Por la edad, por la capacidad, por la experiencia, por las experiencias vividas. Y entonces en sociedades donde todavía el poder del hombre también implica disciplinar y ejercer violencia para lograr sus objetivos, estas niñas son flancos muy fáciles de la violencia, y y aquí en Perú hay una experiencia reciente que ha estado en el imaginario de lo público, solo para darnos cuenta de la dimensión de lo que esta violencia significa contra ellas y contra además los productos, los niños, las niñas, productos de estas relaciones. Pero otro tema es la deserción escolar. Sin duda. Buen punto. Estas niñas deberían tener un libro debajo del brazo y no un niño en su brazo, como las otras. Y por eso insisto que cuando hablamos del tema de derechos humanos tenemos que entender que cuando otras la pueden hacer, esto es exigible como paradigma para las que no lo pueden hacer. La transformación no es para abajo, es para arriba. Es mirar quienes tienen otras posibilidades y han tomado decisiones sobre esto. El mundo se mueve a que las mujeres logren autonomía, logren la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y eso requiere que estudien, que se preparen, que lleguen a los espacios listas para tener independencia. Y entonces la deserción escolar es un tema importantísimo. Y frente a esto que estoy diciendo, el tema de la pobreza, es decir, obligar a estas niñas a casarse, a estar recluidas en una casa para cuidar a su prole y seguir reproduciéndose, esto es condenarla a la pobreza. Pero esta pobreza no es solamente para ellas. Lo que hay en los estudios es que cada vez que hay niñas en uniones tempranas, con embarazos tempranos, esto es una reproducción intergeneracional. Cuando le preguntamos por su madre, le pasó lo mismo. Así es. Va a ir condenado una generación tras otra, y condenando entonces a nuestras niñas a que sigan en la subalternidad, en la pobreza, en la discriminación y en la violencia. Obligadas a maternar, además, Alejandra, sin que físicamente ese cuerpo también esté preparado para ello, dicho de paso, lo cual es una violencia, digamos, ya de otro nivel, ¿no es cierto? Así es, esto que tomas en consideración tiene que ver con un tema que la sociedad no quiere discutir, y que son los derechos
de elección y derechos Así sexuales es, y reproductivos. así es. Cada vez las mujeres, insisto, están tomando decisiones para postergar su maternidad, porque tienen la posibilidad de tomar decisiones. Claro. Las niñas no tienen esa posibilidad. Claro. Por eso lo que tenemos que hacer es cuidarles su Así cuerpo, es. cuidar su integridad, hacer entornos que les sean satisfactorios, que jueguen, que después la vida le va a tener un montón de complicaciones hacia adelante, pero que entendamos que la niñez y la adolescencia son para otra cosa. De acuerdo. No para dedicarlo a los otros, sino para dedicarlos a ellas, para cuidar su cuerpo, para entender la dimensión de lo que sigue y qué y cómo lo quiere vivir. De acuerdo. No podemos someterlas a esto, es casi como torturas, especies de torturas, donde no pueden salir y donde el Estado después no está listo para acompañarlas, porque no le va a resolver la pobreza, no le va a resolver la violencia. Así es que cuidémoslas antes, protejámoslas, y uno, no digo que es todo, es la prohibición de matrimonio cuando no se es mayor de edad. Es que tomen la decisión cuando esté más o menos lista para hacerlo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.